Vamos a calcular ahora el campo generado por un disco circular de radio R mayúscula, el campo generado en el eje de dicho disco a una distancia A del disco en un punto P, y el disco está cargado con una densidad de carga superficial sigma igual a una constante B por R', siendo R' la distancia del punto considerado del disco al centro. Vamos a hacerlo como hicimos con el ejemplo anterior. Vamos a calcular las diferenciales de campo de cada uno de los elementos diferenciales de carga o de los diferenciales de S, de las diferenciales de área, y luego vamos a sumar todos esos campos elementales para dar el campo total. Todos esos campos elementales, naturalmente, de todas las diferenciales que cubren todo el disco. La diferencial de carga, pues, que corresponde a una diferencial de área, diferencial de S, será igual, diferencial de Q, a la densidad superficial o carga por unidad de superficie por la diferencial de área, diferencial de S. La diferencial de S la vamos a calcular en polares porque vamos a situar cada diferencial de S en polares o cada punto. A partir de el ángulo θ que forma con un radio cualquiera, en este caso hemos elegido un radio horizontal, y el segmento R', con θ y R' posicionamos la diferencial de S en cada punto del disco. En polares, la diferencial de área se calcula como sigue. Si tenemos R' que define la posición de la diferencial de S y θ, los dos lados de ese elemento diferencial de área son diferencial de R', por lo tanto diferencial de R' es este segmento, y este otro es R' por diferencial de θ, que abarca la diferencial de área. Luego la diferencial de S será igual a diferencial de R' por R' por diferencial de θ. Entonces la diferencial de carga será igual a sigma, que es B por R', por R' será R' cuadrado por diferencial de R' por diferencial de θ, la parte que corresponde a diferencial de S. El campo elemental que genera esa diferencial de carga, vamos a escribir el módulo, que es lo que nos interesa, como ahora veremos, será igual a la diferencial de carga correspondiente al elemento, diferencial de S, partido por 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado, siendo R cuadrado la distancia de la diferencial de S al punto P, donde estamos calculando la diferencial de campo, que naturalmente estará alineada con el vector R que posiciona el punto P respecto de la diferencial de S. Vamos a ver cuánto vale R cuadrado en función de las mismas variables que tenemos aquí. Si nos fijamos en este triángulo rectángulo, tenemos aquí que R cuadrado es igual a R' cuadrado más A al cuadrado. Este ángulo de aquí es recto. Luego R cuadrado es igual a R' cuadrado más A al cuadrado. Ya podemos poner la diferencial de en función de R' y diferencial de θ únicamente. Luego la diferencial de campo, el módulo,
correspondiente a la diferencial de carga situada aquí será igual a diferencial de Q, que es B, R' cuadrado, diferencial de R', diferencial de teta, por diferencial de R' por diferencial de teta, partido por 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado, que es R' cuadrado más A al cuadrado. Bueno, pues ahora para calcular el campo en el punto P tendremos que sumar todas las diferenciales de campo que generan todas las diferenciales de área que barren todo el disco. Claro, como hay simetría respecto de este eje, puesto que todas las diferenciales de carga dependen únicamente de R', de la distancia, luego hay simetría en cuanto a la carga de cada diferencial de área respecto del centro del disco. Luego el eje tiene que contener al vector campo E total. Por simetría cilíndrica, en este caso respecto del eje, el campo E no puede estar inclinado ni en un sentido ni en otro respecto de ese eje central normal al disco en su centro. Luego entonces el campo E tiene que ser de la dirección del eje ortogonal. Sí. ¿Por qué además tiene que ser del eje, de la dirección del eje? Porque si tenemos aquí una diferencial de S que genera la diferencial de E, justamente al otro lado del centro, a la misma distancia R', hay otra diferencial de área con la misma diferencial de carga, que genera una diferencial de campo cuya componente ortogonal al eje es exactamente igual y contraria a la que genera esta diferencial de S. Luego se van a ir anulando todas las diferenciales de campo, todas las componentes ortogonales al eje de las diferenciales de campo se van a ir anulando y solo me va a quedar la componente en la dirección del eje ortogonal. Luego entonces el campo E va a ser igual, como ya he dicho antes, de la dirección del eje, el vector unitario I o versor I va a ser el que me defina la base de dicho vector E. La suma de todas las componentes en esa dirección de las diferenciales de es la que tengo que realizar. Luego, como estamos sumando diferenciales, será una integral de la diferencial de E por el coseno de este ángulo, que es exactamente igual que este, coseno de alfa. Esa sería la componente según el eje. Vamos a ver cuánto vale coseno de alfa también en función de la misma variable, R'. Si nos fijamos en este mismo triángulo de antes, resulta que R, que es el módulo del vector R por coseno de alfa es A. O sea que A es igual a R por coseno de alfa. Si despejamos de aquí coseno de alfa, me queda que será igual a partido por R, pero R es la raíz de R' cuadrado más A cuadrado. Luego vamos a ponerlo aquí en forma de potencia, R' cuadrado más A al cuadrado elevado a 1/2. Bueno, pues ya tengo todas las componentes, toda la expresión del integrando en función de dos variables, R' y teta. Pues vamos a escribir aquí ya el campo, que será igual a I
vector que me define la dirección y sentido del campo E, que tenemos aquí dibujado. La parte constante, tengo que multiplicar esta expresión, que es diferencial de E, por esta otra, que es coseno de alfa. Si multiplico estas dos expresiones, ¿qué tengo? Tengo una parte constante que es B por A partido por 4pi epsilon sub 0. Pues voy a escribirlo aquí. Y la saco de la integral. Y ahora la integral va a ser una integral doble, puesto que vamos a integrar respecto de dos variables. Estamos sumando elementos diferenciales de superficie. Tiene que haber dos variables, la R' y la teta. La R', que variará entre qué límites. Entre 0, cuando estamos en este punto, y R mayúscula, cuando estemos en el borde. Luego, para R' igual a 0, será el límite inferior de la integración, y para R' igual a R grande, R mayúscula, tendremos el límite superior. La otra variable es teta. ¿Y teta entre qué límites varía? Pues si tenemos que barrer todo el disco, pues teta varía desde 0, cuando partimos de este eje, del eje de referencia para las polares, y damos la vuelta completa, que son 2pi, luego entre 0 y 2pi tendremos los límites de variación de teta. Y ahora vamos a poner la expresión de ir integrando, que será R' al cuadrado partido por este factor, R' al cuadrado más a al cuadrado, por este factor, que es el mismo factor con la raíz. El producto de estos dos, como están en el denominador, pues será R' al cuadrado más a al cuadrado elevado a 3 medios. Y diferencial de R', y voy a poner aquí fuera la diferencial de teta, para que se vea claramente que la única parte de la expresión que depende de teta es la diferencial de teta. Toda esta otra expresión depende de R'. Luego, a la hora de integrar, cuando integremos respecto de teta, esta expresión va a considerarse como constante. Luego vamos a calcular la integral de diferencial de teta entre 0 y 2pi, la primera parte de la integración. ¿Y eso cuánto vale? La integral de diferencial de teta entre 0 y 2pi. Por la integral de la diferencial de teta es teta, entre 0 y 2pi es 2pi. Luego entonces ya podemos quitar esta expresión de la integral en teta, quito la diferencial de teta y la sustituyo por 2pi, que voy a poner aquí, por ejemplo, que es una constante. Como es constante, a la hora de integrar respecto de R', la puedo sacar de la integral. Me va a quedar 2pi partido por 4pi. Pues vamos a reducir eso también. 2pi partido por 4pi es 1 medio. Luego me queda aquí un 2. Y la integral de esta expresión en R', que es un tanto compleja, pero se puede hacer, no hay ningún problema. Vamos a integrar esta expresión y me queda que el campo E, si hacemos esa integral, es igual a B por A por el vector I, vector unitario, partido por 2 por epsilon sub 0. Epsilon sub 0 no lo he dicho, pero se entiende que estamos calculando, si no decimos otra cosa, en el vacío el campo. Por lo tanto, epsilon sub 0 es la permitividad en el vacío. Y esta integral es la siguiente.
es un logaritmo neperiano de r' más r' cuadrado más a al cuadrado elevado a 1/2 partido por a, logaritmo neperiano de esta expresión, menos r' partido por r' cuadrado más a al cuadrado, también elevado a 1/2. Cierro esto. Esto entre 0 y r. Esta expresión la tenemos ahora que variar en los límites entre 0 y r. ¿Cuánto vale esta expresión para el límite 0? Pues sustituimos aquí r' por 0, me va a quedar 0 más a cuadrado elevado a 1/2 a partido por a, logaritmo neperiano de 1. A partido por a es 1, logaritmo neperiano de 1 es 0. Y esta otra, pues es 0 partido también por a elevado a 2 elevado a 1/2, que es a, me va a quedar también 0. Luego esta expresión se anula para el límite inferior. Luego lo único que tengo que hacer es sustituir las r' por el límite superior y ya tengo el valor del campo. Luego si quito aquí r, el 0, y pongo aquí en vez de r', pongo r cuadrado r mayúscula naturalmente. Aquí tengo también r', lo sustituyo por la r, y aquí tengo también otra r' que la sustituyo, le quito el prima naturalmente, que la sustituyo por la r. Y esta es la expresión del campo en un punto P del eje ortogonal al disco circular en el punto central O, en el centro O. Ahora podemos calcular también otra operación que vamos a hacer, es bastante más simple que esta en cuanto a la integral, que es calcular la carga que contiene todo el disco. Para ello lo único que tenemos que hacer es integrar la diferencial de carga entre los límites que hemos considerado anteriormente. Pues vamos a hacerlo. Entonces voy a borrar todo esto. Y la carga que contiene todo el disco será carga Q, vamos a darla como Q mayúscula, será igual a la integral entre r' igual a 0 y r mayúscula, como antes, y a la integral entre θ igual a 0 y 2pi de la diferencial de Q, que es b r' cuadrado diferencial de r', diferencial de θ. Si integramos primero en θ, como antes, pues la integral de diferencial de θ, toda esta parte es como constante para la integración en θ. La integral de la diferencial de θ entre 0 y 2pi es 2pi. Luego entonces, si quitamos ya esa integración, me queda aquí el 2pi de esa integración. Y ahora tengo que integrar 2pi por b por esta expresión, que es la integral de r' cuadrado diferencial de r'. Saco el 2pi por b fuera, que es constante, y la integral de r' cuadrado, ¿cuánto vale? Pues es r' cubo partido por 3. Eso entre 0 y r mayúscula. Pues me queda, por lo tanto, que la carga Q es igual a 2pi por b
por R mayúscula al cubo, y aquí puedo poner el 3 en el denominador.